Todos tenemos anécdotas de nuestra infancia, el colegio, la universidad o el trabajo. Y en más de una ocasión nos ha pasado algo súper random, que quedará guardado para la prosperidad. Ahora, imagínate eventos súper random bajo los efectos del alcohol. Así es, chiquitín. De eso hablaremos hoy. Anécdotas de bar. Porque hay mucho por contar, y con el permiso de los protagonistas, iremos subiendo la intensidad de las anécdotas a lo largo del video. Así que quédate hasta el final, porque es momento del storytelling. Mi cumpleaños 23. Me encontraba con mis amigos celebrando mi cumpleaños en el bar de siempre. X llegaba de tener una de sus tantas citas exitosas. ¿Qué? ¿No sabes quién es X? Seguro es porque no viste mi video, mi amigo que conquistaba a cualquier mujer. Que te lo dejo aquí arriba en una etiqueta para que lo veas acabando este video, porque sé que te encantará. Pero bueno, continuemos. Las horas pasaron y era momento de seguirla en una disco. Yo me encontraba bien hasta que me paré y al salir del bar todo empezó a girar a mi alrededor. Sí, el trago me pegó tarde. Me senté un rato a tomar conciencia mientras bebía agua y veía memes hasta que aparecieron. Ara, pero ¿qué tenemos aquí? Bonito juguete, muchacho. Duke, guarda tu iPhone. ¿Ah? Ya perdieron, nenes. Entréguenlo todo y nadie saldrá herido. Miren, no queremos problemas. Nosotros ya nos vamos. ¿Y quién lo decidió? ¡Déjenlo en paz! Olvídalo. ¡Suéltenlo! No hasta que les quitemos todo. 2 días antes de mi cumpleaños me había autorregalado el iPhone 7, por lo que Jorge y Sergio sabían lo que iba a perder. Y ahí, en un acto de altruismo puro y amistad desmedida, Jorge se interpuso entre el forcejeo con su móvil fuera del bolsillo como carnada en un ataque kamikaze para que ellas nos dejen libres. Bro. ¿Todos para uno? Y uno para todos. Finalmente, ella se fue con la carnada y nosotros corrimos a refugiarnos a un lugar seguro. ¿Fueron a una comisaría a denunciarlo? Se largaron a sus casas inútiles. Nos fuimos a una discoteca a seguirla. Nada iba a detener nuestros planes. Y aquí empieza lo mejor, creo yo. Perder la conciencia. Llegamos a la discoteca y quise pegarla de valiente. Estoy bien, no pasa nada. Y tomé sin medida, así que ya se imaginan. Terminé dormido en una silla y solo reaccioné para ir al baño y pues... Sergio, ¿has visto a Duke Fuse? Se fue al baño hace rato. Vamos a buscarlo. Y bueno, fueron al baño y me encontraron en el limbo entre dormido e inconsciente, ahí sentado. Y... Duke, en serio estás mal. Llama a tu padre y dile que dormirás en mi casa. Ahí lo llamo. A ver, chiquitín, hagan sus apuestas. ¿Qué creen que pasó? A. Duke llamó a su padre y pasó la noche en casa de Jorge responsablemente. B. Mágicamente tomó conciencia y regresó a seguir tomando. C. Hizo el ridículo y metió en problemas a todos. ¿La C? ¿Seguro? Pues descubrámoslo. ¿Aló? ¿Pa? Respira y dile que te quedarás en mi casa. No lo preocupes. No sé qué pasó por mi cabeza. Pareciese que yo escuché, di la primera estupidez que se te ocurra. Y pues... ayuda. Señor, estamos en el centro de Lima. Lo espero en la Plaza San Martín. Le paso mi número para que avise cuando llegue por su hijo. Y ahí estaba yo, en modo automático, a mitad de Plaza San Martín, esperando ser recogido para llegar a casa sano y salvo. Está de más recordarles que todo en exceso es dañino. Pero bueno, esta es la parte de la etapa de perdición de la que hablé en Exparejas 2. Así que espero comprendan el contexto, y si no pues les dejo el video aquí arriba en una tarjeta. Ahora lo siguiente. Hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Usualmente los viernes random eran random por el hecho de empezar en el bar de siempre y acabar en cualquier point de Lima. Nuestro favorito, Jardín Secreto. Y claro, terminábamos de tonear a las 6 de la mañana, así que tocaba su respectiva bajada. Ya me di hambre. Ya son las 6 de la mañana, pez borrachos. Hora de la bajada. Hay un McDonald's cerca que es de 24 horas. ¿Podemos desayunar ahí? Voy a necesitar más que una hamburguesa para llenarme. Tú siempre con ganas de tragar, ¿eh? Si eres de Perú, sabes que me refiero al McDonald's que está cerca del Kennedy. Y bueno, llegamos ahí por la bajada y... Bienvenido a McDonald's, ¿me permite tomar su orden? Hola, queremos 3 cajitas felices con papas extra grandes y los Pokémones legendarios. ¿No están muy grandes para una cajita feliz con juguetes? ¿Cómo se supone que sea feliz con una cajita feliz sin juguete? Tiene sentido. ¿Algo más? ¿Los Pokémones pueden ser shiny? No. Ya se imaginan el escenario, contemplando el amanecer mientras comíamos hamburguesas hasta que el trago hizo lo suyo otra vez. ¡Me tocó Kyogre! ¡Y a mí Rayquaza! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Prepárate!
Kyogre, usa hidrobomba. ¡Rayquaza! ¡Hiperrayo! Nos pusimos a jugar como si fuéramos niños a batallas de Pokémon con juguetes en medio de un McDonald's. Y no sería la primera vez que algo así sucedería. Juegos para niños. Salíamos de clases y eran de esos días en los que decidimos no tomar. Por el contrario, queríamos aprovechar una oferta 2x1 de Bembos y fuimos a uno que está por centro de Lima. Estaba a punto de cerrar, pero amablemente nos atendieron. Y si ustedes creen que el hecho de no estar ebrios impediría que hagamos estupideces, pues créanme que están equivocados. Oh, Dios, imagina si todo lo que gastamos en trago lo gastáramos en comida. Quizás estaríamos muy obesos. No voy a mentirles. Fue una buena decisión. Hablando de buenas decisiones, ¿han visto que los juegos para niños están libres y no hay nadie? No me digas que... ¿Qué estás pensando, Duckfuse? Bien, chiquitín, una vez más adivina. ¿Qué crees que hará Duckfuse? A. Hará una mezcla de cremas y creará la crema perfecta para su hamburguesa. B. Se meterá en los juegos para niños de forma irresponsable. C. Avisará al personal del local que olvidaron cerrar los juegos para niños. ¿La B? ¿Seguro? Veamos qué pasa. Iré a los juegos. Asegúrense de que nadie me vea. ¿Es en serio? Oh, sí. Así es, chiquitín. Me metí a jugar a los juegos para niños y el día que viva solo tendré mi propia piscina de pelotas. Pero sigamos, porque empieza lo picante. Chinito. Era un día normal en el bar de siempre. Bebíamos y conversábamos para pasar la noche hasta que... Chicos, sus cervezas. ¿Cervezas? No hemos pedido más cervezas. ¿Aún? Se las envían de la mesa de enfrente. ¡Ay! Oh. ¿Ustedes qué dicen? No sé, ¿por qué nos mandarían este trago? Seguro es por tu traje de turno, o por Duckfuse y su pinta de niño bueno. Creo que nos meteremos en problemas. Sus amigos nos miran feo. Cierto, nos miran grueso. La noche siguió y no podíamos evitar sentirnos atacados por la mirada de los que acompañaban al señor. Hasta que... Hola chicos, ¿no les molesta que les mande las cervezas, o sí? No, para nada. Solo que sus amigos parecen un poco molestos. Ay, es que ellos están celosos. ¿Celosos? Ay, sí, celosos de esto. Arr. Bien ahí, chinito. ¡Campeón Sergio! ¡Ya basta! Anda, enamóralo, causa. Trago gratis. Dale, Sergio, ni que fuera a hacer un video contando esto. Y la noche avanzó con tranquilidad a su fin. Terminamos nuestra última cerveza y... Ay, chicos, ¿ya se van? Sí, ya nos vamos. Ay, pero todavía es temprano, chicos. Sí, pero mañana tenemos clases. Ay, a ver, chicos, un versus de guayano entre ustedes y mis chicos por una caja de chelas. ¿Qué dicen? Un versus de Guayno. ¿Por una caja de cervezas? Píntame la cancha, compadre. En ese instante cruzamos miradas y tuvimos flashbacks de todas las veces que bailamos Guayno para una actividad del colegio. Tantas horas de ensayo nos habían preparado para este instante. Teníamos mucho por ganar y el reto nos dio el motivo suficiente para quedarnos. Nada mal. Pero... No será suficiente. Creyeron que podrían derrotarnos. Pero cuando se trata de cerveza... No hay nada que nos detenga. Prepárate, chiquitín, porque las anécdotas se ponen aún más picantes. Salvados por un beso. Salíamos del bar de siempre con unas amigas. Como a veces nos quedábamos hasta que no había nadie, ayudábamos al dueño a cerrar el local y nos íbamos. Pero una noche nos atacaron. ¡Alto ahí, chicos! Prepárense para los problemas. Y más vale que teman. Oh, no. Estamos rodeados. Por favor, no. Oh, no. Parece que solo hay una forma de salir de esto. Jorge, no tienes por qué sacrificarte. Somos un equipo, todos para uno. Y uno para todos. Déjenmelo a mí, chicos. Jorge, nombre clave, el Tuno. Kosei, encantador. Atrae la atención de una multitud y logra capturarla con el encanto de sus palabras. Y bien, suelten lo que tienen si no quieren salir lastimados. Chicas, no hace falta ponerse agresivas. Nosotros respetamos su trabajo y entendemos que su situación es difícil, al igual que la nuestra. Si no, no tomaríamos hasta estas horas sin sentido alguno. No hace falta que nos recuerden que el mundo es cruel. ¿Qué? ¡Wow!
No sé qué decir. No hace falta, te entiendo. Dejaremos que se vayan si nos dan un besito a cada una. ¿Un besito en la mejilla? Me parece justo. Claro, solo le pido ayuda a mis amigos porque son muchas. Oigan, ¿podrían ayudar? ¡Hey! ¿No que uno para todos y todos para uno? Estamos ocupados. Tú puedes, Jorge. ¡Son unos malagradecidos! Siguiente. Gracias al sacrificio de Siguiente. Jorge pudimos escapar esa vez. Siguiente. Es más, cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es tu Siguiente. anécdota más random? Los estaré Siguiente. leyendo. Y si no estás suscrito, este es el momento ideal para hacerlo. Ahora sí, continuemos. Armar una cama. Esto pasó un sábado en el que toneábamos en casona. Todo iba bien hasta que X, asustado, nos interrumpe y al final salimos corriendo como Naruto por nuestras vidas. Un clásico. Chicos, ¿puedo hablar con ustedes a solas? Tranquilo, viejo, ¿qué fue? Tenemos un 3312. Disculpen, señoritas, tenemos una misión. Regresamos en unos minutos. No se preocupen. ¿En qué momento se cambiaron? Bueno, que sean rápidos no es un problema. Ya volvemos. Y ahí estábamos, fuera de un bar tratando de recrear una cama con nuestros abrigos y una pared. ¿Ahora qué hiciste? Yo no hice nada. Entonces, ¿qué pasó? Mi enamorada cree que estoy en mi casa y quiere una foto mía durmiendo. ¿Podemos irnos y dejarlo hundirse solo en su desgracia? Por favor, vine aquí por ustedes. Ay, muy bien, ponte contra la pared. Duke, pásame tu chompa y chalina. Sergio, dame tu casca. Y X, acomoda mi polera como si fuese tu almohada. Una deuda con la sociedad más tarde. Muy bien, se ve creíble. Estira tu brazo y sonríe para la foto. ¿Así está bien? Perfecto, déjalo edito un poco y listo. Ya estás en tu cama mimiendo. ¡Wow! Muchas gracias, chicos. Nada de gracias. Te pones el trago ahora mismo. Y la bajada. ¿No que todos para uno y uno para todos? ¿Quieres que le mande la foto sin editar a tu novia con tu ubicación? Ok, solo bromeaba. Y eso es todo por hoy, chiquitines. Yo soy Duckfuse y yo soy Chiqui. Y te mando un abrazo 2D a la distancia. ¡Chao!